Una caravana de mercaderes estaban descansando después de una larga jornada en el claro de un bosque cerca del camino. Era de noche y habían encendido una hoguera donde todos estaban bebiendo animados y contando historias. Uno de ellos se levantó y dijo con voz alta: «Escuchadme, compañeros, tengo una historia que contaros. Es de un mercader como nosotros, que hacía este mismo camino hace generaciones, pero no era uno cualquiera, era el mercader maldito». Todos los presentes se miraron unos a otros mientras reían a carcajadas. «Sí, reí, pero lo que os digo es la verdad. ¿Sentís ese frío helado que baja de la montaña? El susurro del viento mientras mece las hojas de los árboles. Y os digo más, ese bosque del que os hablo es aquí mismo». En ese momento una brisa helada se levantó e hizo que todos los presentes se encogieran de frío. Sí, esa es la sensación. Ahora escuchad con atención mis palabras. Era noche cerrada. Normalmente nadie se atrevía a recorrer los caminos a estas horas, pero para él era diferente. Alimentado por la avaricia, quería llegar lo más rápido posible a Uruk para vender las ricas mercancías que había logrado conseguir por las tierras de Elán, al otro lado de las montañas. Sus compañeros le habían insistido en esperar al amanecer, pero no hubo manera de convencerle. Desde que abandonaron la última aldea, la caravana no había parado. Llevaban 2 días de viaje y ya habían descendido de las montañas. Los hombres y las bestias estaban fatigados. «Deteneos, mi señor. Si no lo hacemos ahora, no llegaremos al amanecer». «Malditos seáis. Os he pagado para que cumpláis mis órdenes. Seguid avanzando». «Insisto, mi señor». En ese momento, el guardia desenfunda su espada mientras mira fijamente al mercader. El miedo le hace recapacitar. Obligado por las circunstancias, ordenó al grupo detenerse. Aliviados al fin, el grupo se dispersa y se empiezan a encender fogatas para pasar el resto de la noche. De lo que no se habían percatado era dónde se habían detenido. Era un bosque que estaba al lado del camino, pero el sitio era aterrador. Los árboles estaban muertos y sus ramas secas crujían con el viento helado que descendía de las montañas. Los hombres, dado el cansancio que acumulaban, no se percataron y, agotados, se dejaron caer en un profundo sueño. Desde el fondo del bosque, entre los troncos de los árboles, unos brillantes ojos rojos les observaban. El mercader no podía dormir. Estaba furioso y ansioso por llegar hasta Uruk. Había pagado una generosa escolta para ir seguro por los siempre peligrosos caminos que unían las ciudades. En su vida había pasado por muchos peligros y sabía que esta entrega le iba a brindar la oportunidad de retirarse y vivir el resto de su existencia con lujo. Se cubrió la cabeza con su toga de lino y empezó a caminar por el campamento. Observó que todos los guardias dormían
En sus adentros les maldijo y siguió caminando. Pero un extraño escalofrío estremeció su cuerpo. Miró a su alrededor y no vio nada. De hecho, no se vislumbraba nada más allá de lo que las hogueras iluminaban, como si una densa niebla negra cubriera el lugar. En ese momento, pudo observar unos ojos rojos mirándolo desde el fondo del bosque. Se sobresaltó, pero pensó que era el cansancio y regresó a su sitio a intentar dormir. Se recostó sobre el tronco de un árbol. Intentaba pegar ojo, pero la sensación de que alguien lo observaba le inquietaba. De pronto una racha de viento se levantó y de golpe apagó todas las fogatas. Sobresaltado se puso de pie, pero no podía ver nada. Incluso alzó su vista al cielo, pero ni siquiera podía ver los astros ni la luna, que parecían cubiertos por unas nubes negras. Entonces vio esos ojos rojos que cada vez se iban acercando más y más, mientras él, en ese mismo instante, no podía mover ni un solo músculo. Aterrado, vio que ni siquiera podía lanzar un grito. Es cuando le vio a su altura, mirándolo fijamente. Era una figura etérea, casi translúcida. El rostro recordaba al de un hombre, pero pálido y con unas profundas ojeras negras, al igual que sus labios. En ese momento, la aparición lanzó un gruñido mientras abría su boca, que estaba llena de unos dientes afilados como los de una bestia. Sintió un profundo mordisco en su cuello mientras miraba aterrado la escena sin poder siquiera moverse. Y es en ese momento cuando se levantó del suelo sobresaltado. Era de día y vio a su alrededor cómo el resto de sus acompañantes se habían levantado y se preparaban para partir. Aún con terror en el cuerpo, respiraba aliviado al ver la luz del sol. Ese día emprendieron el camino a Uruk con normalidad, o al menos eso creían. El rey contemplaba desde su palacio con desdén la ciudad que reinaba. Llevaba tiempo entregado a una vida disoluta llena de lujos. Su figura imponía, pero también daba miedo. Tal vez por ello, nadie se atrevía a decirle lo que estaba pasando en Uruk desde hacía unas semanas. Primero la llegada de un mercader, pálido y moribundo, que tuvo que ser atendido en las puertas de la ciudad. Curanderos y sacerdotes lo habían revisado sin encontrar una razón aparente de su estado. Contaba extrañas historias de unos ojos rojos que le miraban en la oscuridad y de cómo fueron desapareciendo sus compañeros de viaje por el camino sin ser atacados por bandidos o bestias salvajes. Simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Fue llevado a su casa sin darle mayor importancia. Pero ahí fue cuando empezaron a ocurrir extraños sucesos en la ciudad. Primero se empezó a divisar de noche una sombra que recorría las calles. Después llegaron las desapariciones
enfermedades y calamidades que ocurrían de un momento a otro. Se enviaron patrullas de soldados a perseguir a las sombras sin éxito. Volvían aterrados, hablando de unos ojos rojos que se perdían en la oscuridad. Entonces se fue a buscar al extraño mercader, pero siempre lo encontraban en su casa, yaciendo en el lecho medio moribundo, con todas las ventanas de su casa cerradas. Seguía hablando de esos mismos ojos rojos en los pocos momentos de lucidez. Entonces se decidió llevar al mercader a Leana para que en presencia de los dioses el mal que la quejaba pudiera ser curado. Un grupo de soldados y el mismo sacerdote mayor en persona se dirigieron una noche a buscarlo, pero dentro de su casa no había nadie. Lo que sí encontraron fue un insoportable hedor a muerte y una densa niebla oscura que cubría el lugar. La conmoción llegó al palacio cuando se dio la noticia de que el sacerdote de Inanna había desaparecido. Nadie le había visto desde que fue a recoger al mercader aquella noche. Y ese insoportable hedor que desprendía la casa maldita, como le llamaban en la ciudad, empezó a expandirse por toda Uruk. El consejero real, temeroso, solicita audiencia con el rey. Este se encontraba en sus aposentos reales disfrutando, como hacía siempre, de banquetes y fiestas, ajeno a la realidad que pasaba en su ciudad. Majestad, si me permitís. Espero que tengáis una buena razón para interrumpir mi velada. La situación es delicada, mi señor. No acudiría a vos si no fuera tan grave. Hablad. Está ocurriendo algo terrible en Uruk. Muerte, enfermedades, desgracias. Ocurren desde hace semanas. Hemos investigado, pero lo único que sacamos en claro es la presencia de una sombra maligna que... ¿Interrumpir mi banquete por una estupidez como esa? El resto de asistentes que acompañaban al rey reían a carcajadas. Mi señor, siento decirlo, pero no es una estupidez. Hasta el sacerdote de Leana ha desaparecido. ¿Y qué? ¿Acaso no tuvo fuerza para enfrentar a un simple bandido o demonio, o la excusa que tuviera para desaparecer? En ese momento el rey lanza su copa al consejero, golpeando su rostro. Fuera de aquí. De lo contrario te acabaré yo mismo. El consejero se marcha avergonzado de la sala. El rey sigue disfrutando hasta bien entrada la noche, entregado a sus placeres. Era medianoche. El rey medio ebrio sale al balcón de palacio, desde donde se puede divisar toda la ciudad. Un extraño olor emanaba desde allí, lo cual le extrañó. También el hecho de que afuera estaba más oscuro de lo normal. Casi no se veía nada, solo algunos puntos iluminados por las antorchas, pero era como si una espesa niebla cubriera Uruk.
Pensando que había celebrado de más, rió para sus adentros y decidió volver al interior del palacio cuando de pronto, súbitamente, un escalofrío recorrió su cuerpo. La espesa niebla negra que cubría la ciudad de oscuridad y pestilencia había llegado a su balcón. Pero lo que más le inquietó era que no podía mover ni uno solo de sus músculos. En ese momento, escuchó una voz tenebrosa que le susurraba: Gilgamesh. Frente a sus ojos, vio una figura negra con ojos rojos. No podía creer lo que veía. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Tu nombre resuena entre el Nimon y el Erkaya. Los demonios inferiores se van a dar un banquete con tu sangre. Cuando la sombra iba a morder el cuello del rey, un tenue rayo de luz iluminó la estancia. En ese momento, Gilgamesh pudo moverse y logró esquivar el ataque. Una leve herida hacía sangrar su cuello. No tenéis escapatoria. La sombra se abalanzó de nuevo sobre el rey, que esquivaba con dificultad. La embriaguez y los años de vida disoluta habían hecho mella en su cuerpo, aunque aún era muy joven, y con el calor de la batalla empezó a recobrar su fuerza y agilidad. Gilgamesh empezó a atacar con furia a la sombra, pero sus golpes no daban en el blanco. Mientras el monstruo con cada ataque abría una herida en su cuerpo. Ensangrentado, el rey iba perdiendo fuerza mientras la bestia arremetía con cada vez más violencia. El rey, debilitado, pero enfurecido, desenvaina su espada. Estaba fatigado y mareado por la sangre perdida, pero aún así no dudó en enfilar a la bestia con toda la fuerza que le quedaba. En el Erkaya seré recibido como un dios. Tu sangre alimentará legiones de sombras. Y nunca más seré un edimno cualquiera. Seré el que mató a Gilgamesh. Tendré un nombre propio en el infierno. Gilgamesh se lanza en una frenética carrera directo a la bestia. Alza su espada y lanza un ataque con todas sus fuerzas. Al hacerlo, la sangre que derramaban sus heridas salpica a la bestia, que ve como el filo de la espada le atraviesa gracias a ello. En un espantoso alarido, el edimno desaparece en una sombra carmesí, dejando al descubierto al malogrado mercader, cuyo cuerpo recibió el ataque. Arrodillado y ensangrentado, alcanza a decir unas palabras: Al fin soy libre. Tras hacerlo, su cuerpo cae inerte sobre el suelo. Gilgamesh, aún aturdido y mareado, pensaba que todo había sido una pesadilla hasta que ve derramar su propia sangre. En los siguientes días envió una comitiva a la ciudad santa de Nippur para consultar sobre el incidente. Desde allí
se ordena que el mercader y los cuerpos del resto de las víctimas recibieran sepulcro, siguiendo los debidos ritos. Además, se debe celebrar un banquete en el honor de los muertos. La casa de la víctima del Edinmu, donde se encontraron todos los desaparecidos, fue demolida hasta los cimientos y sus restos pasados a fuego. El rey decretó que el suceso fuera silenciado y fue terminantemente prohibido que se escribiera en tablillas. Quería que este infausto suceso se olvidara para siempre. Pero la historia se fue transmitiendo de generación en generación y aún hoy, en este bosque, oculto entre sus robles, hay quien dice que todavía en la noche cerrada se ven los ojos rojos del Edinmu del mercader maldito oteando en la oscuridad.